No creo yo que esté Lagarde para alardear mucho de datos económicos. La contracción del crédito, el consumo va por crédito y este está cayendo. También estamos viendo muy malos datos de PMI, datos contractivos, el PIB marcando recesión. Tiene un papelón Europa ahora mismo. Ahora todo el mundo se está apuntando al carro del no landing, ¿eh? Los bancos de inversión también están diciendo, no, 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 ya no, recesión, ya, bah, ya está, no, la curva de tipos se ha invertido mucho, pero da igual, no, no va a haber landing. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy le toca el turno al Banco Central Europeo. Después de lo que hemos visto con Jerome Powell, está muy descontado ya la subida de tipos de interés de 25 puntos básicos y pues los tipos realmente acercándose cada vez más a ese nivel del 4,5. Por aquí dijimos muchas veces que el 2,5 era un nivel limítrofe ya y tremendo para la Unión Europea por el problema que tiene de la deuda y la dispersión en general de la deuda a nivel europeo. Y estamos ya por encima de los niveles del 4%. Y aquí tenemos pues la previa que os quería hacer de la reunión de hoy del Banco Central Europeo. En la reunión del Banco Central Europeo de hoy, el foco yo creo que una vez más, al igual que sucedió ayer con la Reserva Federal, estará centrado principalmente en la conferencia de prensa de Christine Lagarde. Y sabéis que Christine Lagarde en muchas conferencias de prensa ha estado muy perdida, ha estado muy obtusa, con dificultad para comunicar, mirando a su DIRCOM para ver qué tenía que decir, si lo que decía era correcto, buscando entre papeles. En las últimas ha estado un poquito más atinada y con las cosas más claras. Pero eso no quiere decir que no siga yendo en esta dinámica de perdición absoluta. Y vamos a ver qué nos dice hoy, porque sobre todo mirando y centrándose en cuál es el techo de los tipos y si los va a mantener muy altos durante más tiempo. Y digo esto porque en Europa bien es cierto que la inflación está en niveles más preocupantes que en Estados Unidos, y fijaos el gráfico que lo veis aquí, los niveles de inflación de Reino Unido, que es la amarilla, de Estados Unidos, que es la azul, y de Europa, fijaos el pico que ha alcanzado. Ahora estamos bastante mejor con los niveles de desinflación. En tasa anualizada hablamos, que estamos bastante mejor. Pero fijaos que ya estamos bastante mejor. Ahora parece que el consenso esperaría un poquito de estancamiento en los niveles actuales, en torno a estos niveles del 5 o 6%, y a partir de ya 2024 descenso. Este es el dilema que tiene perdón, iba a decir la responsable del Banco Central Europeo, la máxima responsable, que es Christine Lagarde, con respecto al control de la inflación. La inflación es cierto que ya ha iniciado esa pendiente, que ahora puede que se estanque, vamos a ver, porque los PPIs están en terreno negativo incluso, y de ahí igual piensa que la mayor restricción o la mayor cantidad del trabajo ya está hecho y que a lo mejor pues la tasa terminal tiene que estar un tiempo alta, ¿no? O sea que vamos a ver. Me dices por aquí, Chicken Milkshake, dices, probablemente cuente en el discurso de mantener en el tiempo los tipos de interés porque no es suficiente con haber llegado ahí. Seguro propondrán que bajarán hasta finales del 2024. Sí, puede ir por ahí la dinámica. Chicken, puede ir por ahí la dinámica. De hecho, yo creo que los bancos centrales, ayer se vio con Powell, están diciendo que los tipos van a estar altos durante el tiempo que sea necesario y que el trabajo quizá está hecho en cuantas subidas, está hecho en relación con el incremento que ya se ha realizado sobre el precio del dinero, pero el tema está en la pausa, ¿no? Y cuánto tiempo va a durar la pausa y qué daño se va a hacer en términos económicos teniendo en cuenta pues esa pausa. Dadme un segundito que esto lo paso por aquí, que yo quiero ya tener controlado el tema del zoom. Y mientras tanto lo que vemos en pantalla es ahora mismo eurodólar, es la referencia de lo que se descuentan en cuanto a política monetaria. Ayer vimos un movimiento fuerte de apreciación del euro con respecto al dólar, después de la relajación que habíamos visto en este punto. Y yo creo que también era porque estaba muy descontado y porque también está descontado hoy en gran medida
que el Banco Central Europeo va a subir tipos de interés y que seguramente mantenga todavía un tono duro de que da trabajo por hacer, de que cuidado, que la inflación va a tardar muchísimo tiempo en llegar al 2%. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? En que van a seguir centrados en que la inflación subyacente pues está todavía muy lejos de esos niveles, ¿no? De objetivo del Banco Central. Por cierto, Jesús Pinazo, buenas tardes, gracias por pasarte y saludar también, que he visto que me habías saludado por aquí. Y me decías Lanzarote23, un canal en dupla con Pablo Gil. Pablo tiene una agenda, el hombre. Le mandamos un abrazo desde aquí, que sé que está cubriendo el Banco Central Europeo también, se lo está currando y sé lo que conlleva hacer todo esto, así que un abrazo grande a Pablo, enorme como siempre, y un grandísimo profesional y un buen amigo, así que ojalá. Pero Pablo, yo ya le agradezco mucho que viene una vez al mes por aquí y que me dedica su tiempo, que no lo hace con todo el mundo y lo hace conmigo. Así que yo solamente puedo decir eso, ¿no? Que estoy eternamente agradecido en ese sentido. Bueno, ¿por qué decía que en Europa, al contrario que en Estados Unidos, sí se están viendo ya niveles preocupantes y sí se está observando afectación sobre la restricción monetaria que llevamos en precio ya, ¿no? Que llevamos asumida en estos momentos. Pues aquí lo que estáis viendo son las condiciones, aquí lo estáis viendo, las condiciones de crédito empresarial en la Unión Europea. Las condiciones de crédito empresarial en la Unión Europea están en el peor nivel desde el año 2008. Es decir, que el grifo del crédito ya sí que se está notando en las compañías europeas. Fijaos, peor nivel que incluso con la crisis de la deuda, aquí en 2010-2012, del 2010 al 2012, y peor que en 2008. Y peor que en el COVID, las condiciones ahora mismo de préstamos a empresas. Peor que en el COVID. Fijaos los niveles, La Unión Europea ahora mismo está en recesión técnica. La Unión Europea, en estos momentos, ya lleva 2 trimestres consecutivos de decrecimiento económico, menos 0,1%, es cierto, no es nada preocupante en términos de expansión del PIB global, y hay que mirar país por país. España, por ejemplo, sí que está teniendo un buen comportamiento de la dinámica económica porque dependemos más del sector servicios, que es el que mejor está funcionando. Pero Alemania, Francia, principales locomotoras de la Unión Europea, están empezando a desacelerar y empezando a tener niveles preocupantes. Por ejemplo, la manufactura de Alemania, que lo comentamos ayer con José Luis Cárpatos, está por debajo de 40, está en 38 y pico. Esos son niveles prácticamente del COVID cuando estábamos todos encerrados, o niveles del 2008. Entonces, aquí ya sí que se está viendo que el olor a quemado empieza a olerse, valga la redundancia, en el viejo continente. Esto seguramente lo tenga en cuenta el Banco Central Europeo, aunque su mandato exclusivo sea el control de precios, pero cuidado con pasarnos de frenada, ¿no? Porque los tipos de interés, ya lo dijimos, 2,5 era un nivel muy elevado ya para Europa y estamos por encima del 4, O sea que mucho cuidado, mucho ojo con lo que puede pasar en la Unión Europea después de esta restricción monetaria tan importante que hemos tenido. Lo que puede pasar y lo que ya está pasando, vaya. Lo que ya está pasando. Dices JM Mota, Lagarde va a decir que quieren esperar a que las subidas hagan efecto sin asustar, pero veremos cómo se lo toma el mercado. Yo creo que hoy sube 25, evidentemente. Aquí, por cierto, habéis votado ya, y gracias por contribuir con 400 puntos del canal, nuestro amigo Javichu, te mando un abrazo grande, como siempre. Decís el 26%, perdón, el 58%. A ver si me sale, porque es que creo que, Chris, corrígeme, porque lo veo muy mal aquí en el OBS, pero creo que el 58% habéis votado mensaje duro, el 26% habéis votado mensaje neutro y el 16% mensaje suave. Eso es lo que habéis votado por aquí la comunidad. 58% halcón, efectivamente. Mensaje duro es lo que habéis votado. Y yo creo que va a ir más por mensaje duro que mensaje neutro y suave, porque lo hemos visto antes. Y lo tenemos aquí. A ver, lo teníamos aquí. Mirad, los niveles de inflación todavía están elevados. Van a decir. O sea, el mensaje va a ser, yo creo que duro. Una cosa es que el mensaje sea duro, que yo creo que lo va a ser. Y otra, que se empiece a abrir las puertas a que
igual tenemos que pausar más pronto que tarde y lo vamos a mantener en niveles restrictivos el tiempo que haga falta. Creo que vamos a ir por ahí, ¿no? Yo creo que vamos a ir por ahí. No sé vosotros qué pensáis. Bueno, creo que estáis pensando igual que yo, la mayoría. De hecho, Warren Cafe dices que halcón clarísimo. Yo creo que va a ser halcón, pero abriendo puerta, ¿eh? Y eso no es neutro. O sea, va a ser halcón porque va a decir, la inflación está en niveles difíciles, ¿no? Pero va a tirar más por la parte restrictiva. Dices Laura Blockchain, una cosa es la intención del mensaje y otra es la interpretación del mismo. Y te ríes, ¿no? Pues es que es así. Yo, desde hace mucho tiempo, digo que el mercado le da igual lo que digan los bancos centrales porque no se los creen. Fijaos ayer Powell. Ayer Powell lanzó un mensaje que en otras ocasiones el mercado se lo podría haber tomado de manera negativa y les da igual porque la narrativa es que la inflación está vencida. Y que no va a haber hard landing ni soft landing. Que no va a haber landing, que ricitos de oro y que esto es fiesta. Ahí es por donde está el mercado. Y de hecho es fiesta en el mercado. Y de hecho, y lo llevo diciendo, y esto lo voy a decir también por la gente que se ha estancado en mis análisis de hace 6 meses, que siempre he dicho que en lo que me he equivocado yo creo que es en el timing, porque en la macro me sigue apuntando exactamente a lo mismo, incluso peor. En la macro me sigue apuntando exactamente a lo mismo e incluso peor. Pero en términos de mercado me equivoqué en el timing. Y ya está, y recogí cable y lo reconocí. Y hay gente que dice, es que todo bajista, pero si estoy diciendo que lo más probable es que nos vayamos a máximos. ¿Qué va a frenar esto en la bolsa? ¿Qué va a frenar? Llevo tiempo diciendo en la sección de las claves, que es donde hago la parte más analítica semanalmente, que el mercado está verticalizando su tendencia y que, de hecho, sería sano que corrigiera hacia línea de tendencia, pero para seguir subiendo. Y que es probable que ni siquiera corrija hacia la línea de tendencia. Lo llevo diciendo ya no semanas, meses. Pero aquí la gente se queda con el mensaje de hace 6 meses, que ojo, que es que lo bueno es fundamentar el análisis y luego si hay que cambiarse de chaqueta, recoger cable porque ha cambiado el esquema según lo estábamos viendo y no habíamos tenido en cuenta el impacto de la liquidez masiva que aún generaba o que aún quedaba en el mercado. La liquidez me refiero al exceso de ahorro pandémico, a la expansión fiscal por parte del gobierno de Estados Unidos, también las expansiones fiscales aquí en la Unión Europea, los planes Next Generation que han dotado de liquidez a las compañías y por eso también los principales índices, el Eurostoxx, el DAX alemán, etcétera, se fueron a niveles de máximos o a buscar niveles de máximos. Pues ahí está el tema. Que pensábamos, pensaba yo y los que pensaban como yo estaban en esta línea, que la liquidez iba a tardar menos tiempo en agotarse. Y está tardando. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo a mi modo de ver y por lo que me he equivocado en el timing con respecto al posible, entre comillas, suelo de mercado. Pero ojo, que yo incluso de suelo de mercado en el SP500 en concreto hablé de los 3.300 puntos y se frenó en 3.500 y pico o 3.400 largos. Que son 200 puntos, sobre el suelo que habíamos previsto para un ciclo de recesión suave, que era lo que yo barajaba. Y de hecho lo que creo es que cuanto más se alarga el ciclo, tanto en Estados Unidos como en Europa, cuanto más esté la política monetaria en zona restrictiva y se alargue el chicle, siempre digo esto, lo de alargarse el chicle, va a ser peor para el impacto sobre el PIB y sobre el empleo, creo. Y me puedo estar equivocando. Y si me equivocaré, lo digo. Si es que no tengo ningún problema en decir que me he equivocado. No tengo ningún problema. Mira, este problema tengo 0 en decir que me he equivocado. Y que cambia el análisis. No pasa nada. La economía son escenarios, son probabilidades. No es una ciencia exacta. Es una ciencia social en la que hay que barajar diferentes posibilidades y escenarios a los que le otorgamos determinadas probabilidades. Y en eso es en lo que yo me he manejado, ¿no? Y lo bueno es fundamentar teorías, tenerlas bien fundamentadas. Igual que yo tengo creencias, los que no opinan como yo tienen las suyas y yo las respeto, si no pasa nada. Ahora, cuando ellos se equivoquen, yo no voy a ir, te has equivocado. O, madre mía, tal. No, porque nadie acierta siempre el 100%. Estos son escenarios, son probabilidades. Nadie tiene el 100% de probabilidades de éxito. Por eso hablamos de posibilidades. Y ya está.
Y eso es lo que tenemos. Y bueno, dicho este alegato, vamos a ver si vamos conectando con nuestro amigo John Economist, que se tiene que conectar el primero aquí a este especial. Voy abriendo por aquí ya la conexión para enseguida tenerle. Y en nada, en unos minutos, 15 minutitos, vamos a conocer el comunicado del Banco Central Europeo. O sea que bastante intenso va a ser. De hecho, vamos a dejar por aquí preparada ya. Vamos a dejar preparada ya la página del Banco Central Europeo para que no nos pille el toro. Y mientras voy preparando también por aquí el rótulo, que creo que ya lo tenía casi preparado. Ya veo que está John conectado, así que enseguida le vamos a presentar. Bueno, por aquí con nosotros, John Economist, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En un día tan especial, el último del verano, ¿no? De estas reuniones tan apasionantes. La última reunión, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor. Pues sí, parece que será la última reunión y después nos dejarán tranquilos hasta septiembre. Con lo cual, a ver qué es lo que dice Lagarde después de ayer de Powell y se acaba de cerrar un poco el círculo de este último periodo, seguramente de subidas ya establecidas, y a partir de aquí vendrá el misterio, el desierto. ¿Y qué te pareció ayer los mensajes de Powell? ¿Estaba en línea un poco con lo que cabría esperar? ¿Crees que Lagarde va a ir por esa misma línea? Que yo creo que sí, que va a ir un poco con un sí, pero no, no, pero sí, que es lo que hizo ayer Powell. Sí, pocas sorpresas en Powell. De hecho, se establecía ya también por la volatilidad del skew, por ejemplo, los mercados de opciones y de volatilidad. Era quizás la reunión donde se esperaba menos movimiento. Y quizás sí que es verdad que hubo algo de movimiento, pero todo, tanto lo que dijo como la subida, como lo que se preveía que iba a pasar después, fue tal cual, fue como si fuera un guión. Y hasta las preguntas después que hacía Timirao y hacía más gente, no salía del guión. O sea, son data dependientes. Y lo que me espero hoy para la Fed, para el BCE, lo mismo. De hecho, esta gente, el problema está que son más peligrosos cuando hablan que cuando publican el dato. Por lo cual ahora veremos en cuánto era el dato. El mercado no se moverá y el peligroso es cuando hablan, porque la Lagarde sabemos lo que le pasa a veces cuando se pone a hablar, que no sabe ni por Sí. dónde van ni lo que le están diciendo. El mercado yo creo que espera la subida de 25 puntos básicos, igual como ayer por parte de la Fed, y seguramente el discurso esté centrado en que no cesarán en la lucha contra la inflación. Tampoco creo que alardee del estado de la economía, a diferencia de Powell. No creo yo que esté el Lagarde para alardear mucho de datos económicos, pero sí que espero que también dejen la puerta abierta a otra posible subida de tipos de cara, sobre todo septiembre. No, espero que no lo aseguren, porque sería un error, en mi opinión, cosa que sí que ha hecho en el pasado, de decir, sí, vamos a hacer 2 subidas de tipos seguras. Yo creo que es un error. Yo encontraría más lógico que hiciera como ayer hizo la Fed, que es que digan que van a ser data dependientes. Yo creo que es lo más ideal, porque les dejas el abanico de decir, bueno, nos pueden subir, no nos pueden subir, pueden alargar la pausa, venderán seguramente la película de que la pausa no va a llegar, o sea, del recorte no va a llegar hasta mínimo 2024. No creo que ninguno de los dos, ayer Powell lo confirmó, es lo que se esperaba. Tampoco creo que hoy Lagarde se aventure a decir que valora un escenario de bajada de tipos para este 2023, porque sí que sería algo que no se espera, creo yo, en el mercado. No sé, yo tampoco lo esperaría que lo soltara hoy. Pero es verdad que el BCE en ese aspecto sí que tiene un papelón. No tiene el colchón de seguridad que quizás tiene más la Fed. Y tiene una situación más complicada que la Reserva Federal, ya que aquí la inflación en Europa está mucho más alta que allí. Y encima los datos económicos que te venía escuchando ahora que los comentabas, Sí. estamos viendo últimamente que la zona euro son peores que Estados Unidos, pero de largo. La contracción del crédito, el consumo va por crédito y este está cayendo. También estamos viendo muy malos datos de PMI, datos contractivos, el PIB marcando recesión. Tiene un papelón Europa ahora mismo porque por una parte tienes la inflación que te está tirando, te está obligando a seguir con subida de tipos, todo y que la Fed haga una pausa. Tú estás 1,5 puntos por debajo en tipos de interés, lo cual deberías seguir presionando inflación, sobre todo la subyacente, pero a la vez tienes esos datos económicos que, a diferencia de la Fed, que le da un poco más de aire para hacer pausa y quizás durante varias reuniones aguantar esa pausa porque la economía te vaya sosteniendo un poco, aquí en Europa parece que no habrá mucha pausa. Y yo creo que aquí veremos más un pico de montaña que no una pausa muy alargada, porque no creo yo que la economía esté para aguantar. Con lo cual yo creo que empezamos más tarde en Europa, pero Europa esta vez tiene que hacer una intervención más activa de la economía si no quiere cruzar líneas rojas que después le cueste mucho tiempo recuperarlas. Es que yo creo que en Europa, primero, lo que dices es correcto y estoy de acuerdo, y luego los ajustes presupuestarios que van a tener que hacer los países en 2024 van a generar también conflictos sociales, van a generar ciertas tensiones. Lo venimos diciendo muchas veces. Europa es un país, y sobre todo los países periféricos, que dependen mucho de su endeudamiento para tirar hacia adelante. Y lo que van a subir los intereses del pago de la deuda van a generar que tengan que hacer muchos ajustes
Y esto es mucho más ruido a la eurozona. Más allá de que empezará a haber impacto en el desempleo clarísimamente, porque el crédito lo estamos viendo en niveles muy preocupantes. Lo hemos visto antes en el gráfico que he mostrado, que lo puedo poner otra vez aquí para tenerlo de referencia. Es que fíjate, el nivel de crédito está a las compañías, crédito corporativo, niveles que no se veían desde la crisis del 2008, crisis del 2012 con la crisis de la deuda periférica, y estamos por debajo de esos niveles. Y luego este otro que también te lo quería comentar, que es la masa monetaria en Europa. La primera vez que se contrae en la historia la M2 europea. Esto es que encima están drenando liquidez. Es que podemos tener problemas de liquidez en los próximos meses. Correcto. Es el problema que hemos hablado en otros programas, que septiembre, por en sí el mes, por lo que pasa, por el cierre trimestral de liquidez de Premier Leaders y demás, se está juntando un poco que puede haber problemas precisamente en eso, y es que el consumo tira de crédito, y el crédito se está contrayendo de una manera brutal, y eso va a acabar afectando en el consumo. Aparte que la inflación, tenemos diferentes impactos. La inflación que tuvimos en Estados Unidos fue más una inflación por tema fiscal, por todos los excesos que hubo en tema COVID, y aquí en Europa se juntó esa inflación, pero aparte el shock de oferta, que es la inflación mala, es la inflación difícil, es la grave. Entonces se juntaron dos, por eso también el impacto económico a nivel europeo, aparte por todo lo que está pasando con tema guerra, también ha tenido su parte de afectación. Pero esa inflación por shock de oferta que no sufrió tanto Estados Unidos está causando mella. Y eso lo juntas con el tema elecciones. Ya vimos Francia, lo que estamos viendo este último año son las revueltas, pero quizás es casual cuando las revueltas empezaron después de que se produjo las elecciones, y Macron, poco después de ganar, lo primero que soltó fue una frase de decir: el estado del bienestar se ha acabado. El estado que conocíamos hasta ahora se ha acabado. Hacen falta reajustes. ¿Qué va a pasar en España cuando se forme en teoría un nuevo gobierno? Yo creo que ganara el que ganara tendrá que aplicar un cambio en política fiscal impuesta en parte por las condiciones de más préstamos de Europa. Pero es que estamos viendo como un giro a nivel mundial. Por ejemplo, otro día se dio una señal que puede dar muchas pistas de que nos esperan 2024. Sunak, el primer ministro del Reino Unido, anunció también que iba a adelantar elecciones a noviembre de 2024. Este movimiento seguramente está planificado para aprovechar un poco la bonanza que se espera en 2024 al ser un año de elecciones en Estados Unidos. Entonces quieren aprovechar este tirón antes de lo que pueda pasar después de hacer este cambio electoral. Y esto pasa aquí en España, está pasando en Francia, estamos viendo las revueltas, con lo cual estamos viendo que una vez se finalizan ciclos cada 4 años electorales hay que hacer reajustes. Y en este aspecto el tema de liquidez y contracción de crédito va a hacer mucho daño. Dicho esto, lo que estás comentando, que ahora en 10 minutos vamos a reaccionar al comunicado del BCE, pero me parece muy interesante este análisis. ¿Crees que la llegada de la recesión, que ahora todo el mundo se está apuntando al carro del no landing, ¿eh? Los bancos de inversión también están diciendo, no, ya no, recesión, ya está, no, la curva de tipos se ha invertido mucho, pero da igual, no va a haber landing. Yo lo que digo es que sí que lo va a haber, lo que pasa es que igual se demora mucho por esto, porque fiscalmente no lo van a permitir. O por ejemplo, estuvo aquí Rayo en el canal la última vez, hizo un análisis que me pareció muy acertado. Dice, es que se prevé con los presupuestos de Estados Unidos que van a tener un déficit del 9%. Con niveles de déficit del 9%, ¿cómo va a venir una recesión? Es imposible, casi. Van a drogar la economía y le van a meter a expuertas dinero por otro lado para evitar que entre en recesión. El problema viene después, que es lo que yo creo. Correcto, yo creo que van a aguantarla. De hecho, en marzo pasó el evento a nivel bancario, que si no llegamos a ver la intervención y el QE diferente manera, la ventana de descuento implementada por la Fed, que aún se está aprovechando el sistema bancario de esa ventana de liquidez, no estaríamos hablando del SP en estas zonas, porque lo que hicieron en ese momento, en ese evento, es quitar el riesgo quitar el factor riesgo. El factor riesgo de duración lo eliminaron. Por tanto, todo el mundo lo que dijo en ese momento es decir, ostras, si en los bancarios que ha pasado esto han salido al rescate, ¿qué riesgo hay en invertir ahora mismo? Había mucha gente con liquidez. ¿Qué pasó? Se empezó a invertir, y encima se sumó las narrativas de inteligencia artificial y todo para arriba. Pero igual estamos viendo que el que marca un poco el devenir o el transcurso de los tipos es el mercado, ya que subir tipos no detiene en sí la inflación. Por eso no manda los bancos centrales. El que manda es el mercado, que es el que anticipa. Los mercados se mueven, y aquí está la clave, que lo que decimos, por la expansión de liquidez. Descuentan expectativas futuras de liquidez. Y ahora el mercado lo que está descontando es que no habrán problemas de liquidez, porque al mínimo estornudo inyectan. Encima están los de 24 elecciones, pero que los mercados actuales ya no son mercados de respuesta, son mercados que anticipan. Lo que están anticipando es previendo futuras inyecciones de liquidez a la mínima que haya un problema. Ahora es el mercado el que mueve la economía. Y el tema está cuando normalmente era al revés. La macro, en décadas atrás, era la que te anticipaba un poco el movimiento de los mercados. Y encima está la cosa grave que nació en 2022, que hemos hablado aquí mucho, que son las CRDTs. Los derivados son los que están moviendo también el subyacente, totalmente al revés o diferente a lo lógico que debería ser una economía de mercado. Es como si la cola
fuera, ayer hice el mismo símil, es como si la cola fuera la que moviera al perro. Entonces, algo falla aquí. Por eso la clave será fijarse entre interacción entre la demanda monetaria y la oferta monetaria. Porque lo que mueve los mercados es el flujo de ese dinero. Y esa liquidez no genera crecimiento, está generando deuda. Y los mercados ya no son generadores de deuda, son refinanciamiento de deuda. Entonces, aquí son yonkis de liquidez. Y a la mínima que hay un estornudo, si salen a inyectar liquidez, lo que a mí me estás dando de imagen de cara al inversor es que me estás quitando el riesgo. Me estás quitando el riesgo de duración, el riesgo de quiebra, me estás quitando el riesgo a caída. Por tanto, yo sigo invirtiendo. Y ahora mismo tú ves los mercados, y muchas veces lo decimos con Cárpatos, esto está alcista. Yo miro la macro y digo, no está alcista, pero es que los mercados están alcistas. Pues a entrar, te vas cubriendo y a entrar, y ya se girará. Y cuando se gire, yo creo que el mercado prevé que vuelvan a intervenir. Y entramos en un modelo que el volumen de deuda es tan gordo, el problema de liquidez es tan evidente, que es lo que realmente va prácticamente correlacionado con el mercado, que a la mínima que el Banco Central tiene problemas, va a tener que acabar monetizando la deuda. Por tanto, van a tener que, vamos, creo, a un modelo de intervención constante de QEs, algo ya que se va a quedar aquí, no va a ser un momento puntual. Por tanto, vamos a ver un mercado muy yonki de liquidez, y mientras la liquidez siga estando ahí, cosa que lo que comentabas tú, yo me incluía, que creíamos que el consumo, ese dinero se iba a finalizar antes de tiempo. Exactamente. Y sigue estando ahí. Hasta que esta liquidez no sea retirada, no vamos a bajar. Y ni resultados empresariales, ni macroeconomía, ni previsiones, ni ciclos. La liquidez. Pero es que cuando retiren la liquidez, entonces esto va a correr. Te iba a decir, resultados empresariales están siendo los peores resultados trimestrales desde el año 2000 y los mercados les da igual. Si es fiesta. Arriba. Si es fiesta todo. Y es tal fiesta que yo soy el primero que digo, es que estamos a un paso de máximos, en realidad un 5%, y yo creo que vamos a ir a máximos. Que puede haber un alto en el camino, una corrección para... Pero ¿qué lo va a tumbar esto? Si ya, yo creo que ni una inflación al 4% ya el inversor dice, bueno, no nos vamos a ir al 10% de inflación otra vez. No lo sé, ¿eh? Igual me estoy equivocando y me estoy precipitando, pero da la sensación de que no hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Han retirado el miedo. Ese es el problema. Han retirado. Es que tú estás viendo ahora mismo, las empresas pagan los impuestos y costes de financiación, y hasta ahora eran muy bajos. En la última década los impuestos estaban relativamente bajos en comparación con lo que debería venir ahora y lo que hay ahora, y los costes de financiación eran nulos prácticamente. Esto ha facilitado que tengamos grandes beneficios en empresas que se apalancaban mucho. Por eso decíamos, cuidado, que con esta subida de tipos lo que van a hacer es bajar la marea y ver qué empresas realmente tenían un saldo saneado o abusaban del apalancamiento. ¿Qué problema hay? Me parece que el otro día lo mostrabas tú. Hay una estadística que muestra que el 2000 aún hay empresas que se están financiando con las ventajas del 2020-2021. Por tanto, hasta que no se adapte, no se refinancie esta deuda, no caerá el impacto. Pero justamente es lo que ahora se está empezando a invertir. Los costes de financiación se están disparando. Pero hasta que no se reinvierta esta deuda, no veremos el daño. Muy posiblemente los impuestos empiecen también una tendencia creciente, que es el nuevo modelo con el cambio cíclico en tema electoral. Esto debería empujar abajo los beneficios empresariales. Pero claro, si cada vez el listón lo vas bajando más, siempre supera expectativas. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estén ligados al crecimiento estructural del país. Cuando veamos economías como la de Estados Unidos que crecen al 2%, no son grandes crecimientos como en el pasado, no permiten estas cifras que estamos viendo en empresas. Pero claro, si estás inyectando, están rescatando y estás todo el rato diciendo las bonanzas, no para de entrar el dinero, pero es la liquidez. Por eso cambiar este modelo de cifras tan altas de crecimiento costará. O cambias un modelo de producción, o los números no se aguantan por ningún sitio, a no ser que tengas este modelo de monetización de deuda y de QEs infinito. Por cierto, voy a hacer un matiz, porque he dicho antes que son los peores resultados empresariales desde el 2000, y me refiero a no batir beneficios y no batir ingresos, no en volumen de ingresos y beneficios. Yo creo que se entiende. O sea, hablaba de expectativas, y son los peores resultados en función a expectativas desde el año 2000, lo que llevamos de campaña de resultados, que es cierto que estamos en una fase muy incipiente todavía, es decir, todavía queda mucha campaña de resultados, pero vaya, la dinámica que estamos teniendo es esa, ¿no? Bueno, estamos a 2 minutitos ya de conocer el comunicado del Banco Central Europeo. Enseguida vamos a reaccionar aquí en directo. Antes de esto, quiero dar las gracias a Edgar Kient por seguir el canal de Twitch. Os agradezco a todos los que habéis seguido el canal de Twitch, y a los que os habéis suscrito también, os invito a que os suscribáis, que lo tenéis ahí arriba. Perdón, a ver si lo hago bien. Ahí arriba, ahí
Lo tenéis ahí arriba. Esto Es que cuesta, lo tengo perder cruzado. dinero cuesta. Lo tengo cruzado, joder. Lo tengo cruzado. Lo tenéis ahí arriba el mensaje de que, pues yo encantado que si os decidís suscribir al canal, tanto aquí como en YouTube, si veis esto a posteriori desde YouTube, lo que siempre os digo, dejad vuestro like, vuestro comentario, qué os está pareciendo, qué os pareció ayer la Fed, qué opináis de lo que está haciendo Christine Lagarde y el Banco Central Europeo. ¿Creéis que nos vamos ya a recesión económica con impacto en el desempleo y en la creación de empleo en la Unión Europea? Bueno, dejadme vuestra opinión y yo encantado de leerla, y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Bueno, un minutito ya, John, en esto. Y lo que hablábamos del mercado antes, y lo hacía una reflexión, ¿no? De que siempre decimos que son modelos de probabilidades, ¿no? Y hay gente que es verdad que como que no lo entiende, o que cree que es algo muy exacto en los mercados, y no es eso, es ir jugando con escenarios, ¿no? Sí, más, sobre todo lo que impacta mucho, imagínate que hacen una pausa en tipo de interés, se hundiría esto porque demostraría que hay problemas gordos. Bueno, a ver qué va a salir el dato. El tema de mercados, yo lo que basa mucho es, mira, 25 puntos básicos. 25 puntos básicos, exactamente, eso es. Lo que creo que pesa mucho es en el plazo de la inversión, el término. Alguien que invierte, a lo mejor, invento, a muchos años vista, que a lo mejor realiza 3-4 operaciones al año, puede estar durante una temporada grande equivocado con su planteamiento, que en su momento lo ha analizado, lo ha valorado y ha dicho, pues estos son los escenarios que yo creo que va a pasar. Y hasta que no se da cuenta de que está quizás errado, pues puede pasar mucho más o menos tiempo. En caso, por ejemplo, nuestro, me pongo un caso de ejemplo mío, que yo cada día realizo operaciones al mercado, yo cada día me equivoco. Por lo tanto, me cuesta muy poco cambiar de escenarios, porque yo cada día realmente, cuando hago la operativa intradía, yo me levanto, analizo el mercado, y puede ser que hoy voy largo y mañana voy corto en el mismo activo. Con lo cual, cambia mucho la perspectiva que tengas de temporalidad del activo. Y lo que está claro es que es un mercado, en el tema, si trabajas trading, operativas, inversiones, es muy habitual equivocarse. Lo que tienes que saber es las herramientas que dispones para corregir esa equivocación, minimizar. Es como el caso típico de la caída del COVID. La caída del COVID, toda la caída rápida dio tiempo a coger cobertura. Y en lugar de perder un 30%, podías haber perdido mucho menos, pero podías estar en el escenario equivocado y perder menos. Todo por es que no sé cómo bien explicarlo. Es intentar valorar siempre escenarios, dar probabilidades, pero nunca sabrás si estás en el escenario correcto hasta que se ejecute el mismo. Por tanto, siempre tienes que esa adaptabilidad, esa opción de intentar ir pivotando sin nunca casarte, intentar nunca aplicar emociones al análisis, sino simplemente objetivo, ir aplicando probabilidades, números, lo que diga tu sistema, e ir pivotando entre ellos. Y lo que hoy parecía que ibas corto, ibas largo, yo en octubre decía que nos íbamos más abajo y después el mercado rebotó, pasó lo que pasó, te vas adaptando, da igual. Y conforme la temporalidad sea más corta, los errores serán mucho más habituales y los cambios de escenario serán mucho más habituales, para que veas que lo que impacta la temporalidad dentro de este análisis. Bueno, acertadísimo lo que dices, estoy de acuerdo, además por el chat también te lo están diciendo, que estamos para ganar dinero, y es la realidad. La gente que se dedica al trading, pues es que es así. Sí, mercenario. Al final es a lo que te dedicas, es así. Vamos, si te parece, a ver qué nos dice el comunicado, que creo que ya veremos si hay mucha sorpresa o no. Estoy viendo que el eurodólar está repuntando un 0,23%, pero más o menos yo creo que está más o menos en línea, un poquito menos de lo que veíamos antes. Pero sobre el comunicado dice, la primera parte, la inflación sigue disminuyendo, pero todavía se prevé que se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo. Ojo, esto ya va dando ya el primer mensaje, que creo que es lo mismo que dijo el anterior comunicado, dicho esto. Dice, el Consejo de Gobierno está decidido a garantizar que la inflación retorne a su objetivo a medio plazo del 2% en el momento oportuno. Por ello, hoy ha decidido subir los tipos de interés 25 puntos básicos. Y ahora especifica más en esta segunda parte. Dice, la subida de tipos decidida hoy refleja la valoración del Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación, de la dinámica de la inflación subyacente. Antes lo hemos comentado y lo decía el tema de la subyacente, que es importante que se centren también en esto, ¿no? Y de la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. Añaden, la evolución desde la última reunión respalda la expectativa de que la inflación seguirá descendiendo en lo que queda de año, pero se mantendrá por encima del objetivo durante un periodo prolongado. O sea, es llamativo que hablan de que la desinflación va a seguir, pero que no hay que dormirse los laureles, ¿no? Es lo que nos dice en esa parte del párrafo. Y luego dicen que algunas medidas muestran signos de relajación, la inflación subyacente sigue siendo globalmente elevada. Segunda vez que menciona la inflación subyacente el comunicado del BCE.
Las anteriores subidas de tipos siguen transmitiéndose con fuerza. Las condiciones de financiación han vuelto a endurecerse y frenan cada vez más la demanda, lo que constituye un factor importante para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo. John, ¿qué te parece estos dos primeros párrafos del Banco Central Europeo? Es un poco jugar con los dos mundos, ¿no? De vamos bien, pero no hay que dormirse, ¿no? Es un sí, pero no. Es lo que hablábamos antes, van a centrar en la inflación. Y el problema está que para eliminar la inflación subyacente, que es la que tiene más pegajosa, la más problemática, será seguramente necesario una desaceleración en la economía. Si no, les va a costar bajar. Y más cuando la general se ha visto beneficiada por la bajada de energía y la subyacente es totalmente aparte de esto. Entonces, es claro enemigo tanto de la Fed como del BCE. El BCE tiene un problema mucho más grave, y ya no hablemos del Reino Unido, y tienen que centrar el mensaje en inflación, en inflación, inflación, hasta que intenten estabilizarla por alrededor del 3, en el caso de Europa quizás 3-4%, si no hay una deflación rápida, y es el enemigo número uno. Entonces tienen que seguir con el RQR, con el mensaje de luchar contra la inflación. No pueden decir otra cosa. O sea, no pueden muchos insinuar que la inflación está bajando cuando es mentira, y porque sigue subiendo. Ha descendido un poco, pero sigue en niveles alarmantes, y la subyacente es la que está costando. Y estamos viendo resultados Mucho. económicos que ahora tendrán un poco una bifurcación de decir para dónde tiras. ¿Sigues peleando contra la inflación o vas a cargarte un poco la economía? Si te cargas la economía, te va a ayudar, con lo que hablamos ahora de la contracción de crédito, te va a ayudar a bajar la inflación. Pero ¿a qué coste? Ese es el problema. Luego sigue el comunicado, dice: las futuras decisiones del Consejo de Gobierno garantizarán que los tipos de interés oficiales del BCE se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario, ojo, durante el tiempo que sea necesario para lograr un retorno oportuno de la inflación al objetivo a medio plazo del 2%. Nos esperan tipos altos un tiempo, ¿eh, John? Esto, básicamente. Seguimos leyendo, dice el... Sí, perdón. No, Didi. No, iba a leer esta última parte que dice que el Consejo de Gobierno que seguirá aplicando un enfoque dependiente de los datos, es decir, data dependencia, para determinar el nivel, y la duración adecuados de la restricción. En particular, sus decisiones relativas a los tipos de interés seguirán basándose en su valoración de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros entrantes, de la dinámica de la inflación subyacente y de la fortaleza de la transmisión de política monetaria. Bueno, esta parte yo creo muy parecida a la Fed, ¿eh? Data dependencia y tipos altos, lo que haga falta. Correcto, han dicho, es un mensaje muy similar de la Fed. Sí que es verdad que se centran un pelín más en inflación porque no pueden alardear de economía, no han dicho nada de tema de empleo, ni PMIs, ni PIB, ni porque no pueden hacerlo. Pero está claro que se centran en el mensaje y claro, te dicen que tienen que aguantar en nivel restrictivo hasta que bajan la inflación. Es que no pueden decir a otra cosa, están ligados a ello. El problema está que hasta dónde van a aguantar. Y yo creo que, a diferencia de lo que comentamos al principio, a diferencia de la Fed, yo creo que, visto cómo está la economía, Europa o interviene y llevamos a un modelo de inflación alta con tipos altos y que intervenga el Banco Central Europeo, entonces entramos en ese modelo de monetización de deuda y de QEs infinitos, o va a hacer bastante daño. Ya está haciendo daño a la economía. Entonces hay un momento que tendrá que decidir qué hacer. Te cargas la economía, te bajará la inflación, pero después tienes que reactivarla. Por tanto, dudo mucho que mantengan tipos tan altos tanto tiempo, porque tendrán que reajustarlos. Y por eso yo tengo mis dudas. Es verdad que esa frase tienen que decirla. No han dicho nada que no deberían haber dicho, si quieren mantener un mensaje entre comillas duro, pero tienen que mantenerla tanto tiempo como quieran restrictivo hasta que rompan algo o hasta la data que ellos creen en mente, que será solamente el 2024, o hasta que baje la inflación hasta el punto que ellos dicen del 2% del target. Pero el problema está que cómo está la economía. ¿Cómo tienes el motor Alemania con PMIs por debajo de 40? Es tremendo. Eso se va a lastrar mucho. Todo eso va a causar un parón en todo lo que es el continente bastante importante. Tendrán que escoger qué hacer. Y yo creo que lo que van a hacer es un reajuste de tipos con inflaciones que van a ir bajando más, pero van a tener que reajustar tipos o intervienen en economía. No van a poder dejar que se desplome de la economía, que sí que va a salir con la inflación detrás, pero van a hacer un destrozo importante. Entonces cruzan esa línea roja que hablábamos al principio, que después recuperarla va a costar muchísimo. Nada descartable que a partir del otoño e incluso el invierno, dependiendo de cuánto aguante, tengamos reuniones importantes del BCE, de decisiones de a ver qué tienen que hacer. Esto de aguantar con los tipos altos durante mucho tiempo, me temo que algo se va a romper antes. Me temo por cómo estamos viendo los datos. Yo me sorprende, Estados Unidos podría darle algo más de fiabilidad a la duración. Pero en Europa, yo creo que no pasamos de otoño, que hay que reajustar porque es que los datos son malísimos. Y los únicos PMIs que están aguantando
son los de la parte del Mediterráneo. Pero es que se está salvando por el turismo. Pero cuidado porque a Exacto. partir de septiembre el viaje puede ser considerable porque dejamos de perder esa parte de turismo. Aparte, estamos viendo quizás una segunda ola expansiva de tema de energías. Eso está aliviando hasta ahora la tensión, la cadena de precios. A partir de ahora van a volver a presionar. Seguramente el petróleo suba, porque tenemos a partir de agosto, como Arabia Saudita hace un recorte. Tengamos un petróleo alto, energías altas. Aparte a esto, hay que sumarle que no estamos viendo datos de reacción. Es que no, yo le pongo muy, muy, muy en cuestión que puedan aguantar estos tipos a estos niveles tanto tiempo. Yo no me lo creo. Yo estoy en la misma línea, ¿eh? O sea, ya lo que decía antes. Vamos a leer estos últimos dos párrafos y ya te damos despedida, John, después, que viene ya por aquí el siguiente invitado. Pero vamos a ver Genial. estos últimos párrafos contigo antes de pasar, de avanzar en el programa. Decía, asimismo, el Consejo de Gobierno decidió fijar la remuneración de las reservas mínimas en el 0%. Esto es el tema de la tasa de depósito. No, la tasa de depósito estaba ya... vale, en el 0%. Dice, esta decisión preservará la eficacia de la política monetaria, manteniendo el actual grado de control sobre la orientación de la política monetaria y garantizando la plena transmisión de las decisiones relativas de los tipos de interés a los mercados monetarios. Al mismo tiempo, mejorará la eficiencia de la política monetaria al reducir el importe global de los intereses que deben pagarse por las reservas para aplicar la orientación adecuada. Y dice que luego nos van a dar más detalles en la rueda de prensa a las 15:45 Z, ¿no? Que entiendo que es 14:45 Sí, a menos hora... cuarto. A menos cuarto, sí, 15:45 hora Reino Unido, vamos, es hora Reino Sí. Unido. No sé por qué pero bueno. Sí, sí, no, no Ya- entiendo esto. ya- no se entiende. O sea, ya te digo, el problema no es hasta dónde llegan los tipos. El daño es, ya si entramos a nivel empresarial y a nivel económico, es el impacto en la refinanciación y el spread, lo que hablábamos antes. El tema está cuando se refinancie, cómo queda el spread. Porque la gente que está refinanciada ahora, tipos prácticamente en negativo o cero, cuando tengan que refinanciar, cómo quedará el spread respecto a su balance, a sus beneficios. Y es ahí cuando el interés por el pasivo supera el beneficio del activo. Y es cuando vienen los problemas. Ahí vendrán los problemas. Por todo veremos esas empresas cuáles están más saneadas o no. El problema viene ahí. No si suben los tipos al 4 o al 6. A mí me da igual mientras mi beneficio, mi negocio me dé por encima del spread. Pero cuando tú me refinancias a tipos al 4,25 y el gran grosor de empresas, su refinanciamiento es un spread negativo, que el pasivo supera el beneficio del activo, están los problemas. Y esto es lo que en teoría, según lo que estamos viendo números, es lo que debería pasar. Pero ahora ha habido un decalaje entre el 2021 de empresas que aún no han refinanciado y el grosor vendrá en segundo semestre de este año. Por lo tanto, ahí es donde se verá quizás más impacto aún. Por lo tanto, si estamos viendo impacto en la economía y el problema a nivel de parte privada no ha llegado aún, que es cuando va a llegar en el segundo semestre, la duración arriba de tipos yo la veo muy corta. Va a durar y menos en Europa que en Estados Unidos. Pues nos quedamos con este análisis, John, que siempre es un placer tenerte por aquí. Nos preguntaba JM Mota, tu balance profesional, bueno, además de analista, trader profesional, que sé que operas muchísimo, que haces trading, divulgador financiero. No sé si tienes alguna otra cosa más que quieras comentar de tu bagaje profesional. Sé que también le das al póker bastante, ¿no? Entre otras cosas. Años atrás, hasta que nació mi hija, que entonces me descoló, porque hacía mucha vida nocturna en las partidas, entonces ahí se desfiguró, y el COVID también. Antes de ir al COVID iba presencialmente a tema casinos, pero sí, siempre he sido un culo inquieto, siempre me ha gustado mucho el tema de cálculo estadística, y el póker era el único negocio que es viable y rentable dentro de un casino, porque luchas contra otros jugadores, y el casino, como se queda un poco al margen, es como si fuera un intermediario, un broker, un dealer, que él cobra una comisión, pero pegaros entre vosotros. Entonces ahí influía mucho la matemática estadística y me gustaba mucho porque la gestión del riesgo del póker es totalmente copiable, extrapolable o aprendes muchísimo a la hora de... Y yo noté un gran cambio a mejor en mi gestión de riesgo de carteras, de portafolios, de especulación en el día a día en los mercados gracias al póker. Y eso para mí es una gran escuela. Y yo he notado diferencias cuando hablo con traders que vienen del póker a los que no vienen, en el tema sobre todo gestión emocional, por supuesto, y en gestión de riesgo, porque ahí pasas por todas las etapas de un trader, pero mucho más rápido. Tú puedes decir que a lo mejor un trader agresivo puede tener 20, 30 operaciones diarias. En póker yo me acuerdo que cada noche hacía 2.000, 3.000 manos. Entonces eran 2.000, 3.000 decisiones que ¿De tenías qué que hacer hacer? todo el rato calculando riesgos, calculando probabilidades, calculando escenarios, diferentes ramas. Entonces eras todo como un aprendizaje mucho más rápido. Entonces cuando ves esos, y ahí vives mucho los efectos de la varianza, los efectos negativos
de las rachas. Todo el que juegue es perfecto, con el valor esperado positivo, puede estar perdiendo. Entonces ahí te das cuenta, cuando pasas al trading, como que te viene la gente y dice, es que llevo 10 trades perdidos, ya esto no es una mierda. No, no va así esto, no va así. No Algún va. día me Es enseñarás, algo que, ¿eh? A darle bien al póker, ¿eh? Algún día me tienes que es algo, enseñar, tío. es algo que me ayudó mucho y yo siempre recomiendo para mí es de los mejores juegos que hay a nivel de cálculo mental y conocerse uno mismo y gestión del riesgo. Pues muchísimas gracias, John, que además sé que tienes el tiempo limitado en este mes, que vas a tope. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Muchas gracias, Héctor. Un placer siempre estar aquí. Que vaya muy bien. Sé que te vas de vacaciones dentro de poco. Disfruta mucho y a darle caña a lo que queda del programa. Un abrazo, John. Un Chao. abrazo. Hasta luego. Por aquí con nosotros Ismael Santiago, que sé que está de retiro vacacional, pero que ha sacado un huequecito en su agenda también para pasarse por aquí en este día tan especial. Muchas gracias, Ismael, y qué envidia me das con esas vacaciones, joder. Pues sí, pues nada, dice, bueno, tenía dos opciones, o tomarme un espetito bueno con una cervecita o estar con un ratito con estos chamizos y los suyos, ¿no? Y al final me he decantado por lo bueno, por estar un poquito con vosotros y hablar un poquito de la señora Gal, que me gusta mucho. Muchas gracias como siempre por invitarme y nada, siempre un placer, ¿no? Estar aquí con vosotros. El placer nuestro también. Te iba a preguntar, Ismael, no sé si has podido echar un ojo al comunicado. Yo creo que es un corta-pega en parte de lo que dijo ayer la Fed. Pero un poco, aparte del comunicado, ¿crees que estamos aquí más cerca ya de llegar al límite de los tipos, viendo cómo se está contrayendo ya la economía de Europa, los datos de créditos? Estamos yendo por el camino ya tenebroso, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, pero que el mercado sigue manteniendo un 53% de probabilidades de que el BCE vuelva a subir los tipos de interés en septiembre, ¿no? Inclusive con uno de los principales halcones del BCE, ¿no? El presidente del Banco de los Países Bajos, Klaas Knot, que hablaba de que, por supuesto, había un 100% de posibilidad de la necesidad de subir los tipos, como ha pasado hoy, pero que la posibilidad de subirlo en septiembre, pues bueno, pues que se debería de ver, ¿no? Que eso no es una certeza como lo de hoy, ¿no? Y entonces yo veo que realmente, ¿no? La importancia, en este caso, de los malos datos que está viendo en los PMIs, no solamente manufactureros, sino también en lo de los servicios, que bueno, que están ya rozando, están ahí en 50, pero posiblemente podamos ver por debajo de niveles de 50 los PMI de lo que son los servicios. Tenemos un euro que se ha sobrevalorado, que está a los niveles máximos y eso para las exportaciones no son buenas, especialmente para países que lo están pasando mal como Alemania o el país más endeudado de Europa como es Italia. Y bueno, y al final, pues yo creo que todo va a depender muy mucho pues, de la inflación subyacente, ¿no? La inflación subyacente es el verdadero quebradero de cabeza del BCE. Directamente está conectada a esta inflación subyacente con las alzas salariales que se han producido en Europa. Y el número de subidas de tipos se calibrar en función de la evolución de la inflación subyacente, de la que no hay noticias tranquilizadoras, ya que las presiones salariales se están convirtiendo pues, en una fuente de inflación cada vez más importante en Europa. Recordemos que el IPC en la zona euro en junio ha descendido al 5,5% desde el 6,1% de mayo, ¿no? Sin embargo, la tasa subyacente avanzó al 5,5%, una décima más de lo esperado y dos más respecto al mes anterior, ¿no? Luego, también la incertidumbre que está pasando con el tema del grano, que eso va a influir en los precios de la alimentación. Y lógicamente, estamos viendo cómo le han subido los precios del trigo por esta problemática que se está produciendo en Ucrania. Y bueno, y la energía la tenemos por encima de los $82 el barril. Vamos a ver, ¿no? Yo creo y son dos aspectos que no afectan a la inflación subyacente, sino que afectan a esa inflación que parecía que se le iba ganando o que se le está ganando, como el caso que tenemos de España, ¿no? Con 1,9% de inflación, ¿no? Cuando tenemos a una Alemania que tiene los tipos mucho más elevados, ¿no? Parece como que se han invertido las tornas, ¿no? O no, los famosos PICs, donde estaba España, ¿no? En otras crisis parecía que era el problema, y ahora parece que el problema está en la inflación alemana y en la economía alemana y en las exportaciones alemanas y en el modelo productivo alemán, ¿no? Que parece que están totalmente, bueno, pues gripados, ¿no?
Tenemos una última hora, Ismael, que han salido los datos de peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos. 221.000 versus 235.000 esperadas, 228.000 anteriores. Mejores de lo esperado también el paro semanal. Vemos que la tendencia ha ido descendente. Pero estaba mirando antes de ver este dato cómo estaba el año pasado a estas alturas y estaba peor. Fíjate, las peticiones iniciales de desempleo estaban en 260, 250 y ahora en estos mismos momentos del año en 221. Vamos a ver si luego hay reajustes al alza o no. Pero se ha relajado esta tendencia. Parece que el paro sigue aguantando bastante bien en Estados Unidos. Y también hemos conocido, que esto es última hora, el dato del PIB trimestral de Estados Unidos, del segundo trimestre, correspondiente al segundo trimestre. Se esperaba 1,8% o el 1,8% anterior y ha sido del 2,4% en el segundo trimestre del año, en el momento en el que también surgió todos los problemas con la banca regional. La economía de Estados Unidos está como un mastodonte, ¿no, Ismael? Esto no lo tumba nada. Es que es inexplicable, ¿no? Y bueno, y lo que nos dicen los libros, ¿no?, de texto, ¿no?, de economía, y lo que nos dice la historia, ¿no? Parece que va a haber, ¿no?, pues una circunstancia, ¿no?, totalmente nueva, ¿no? Que es posible que a lo mejor yo sigo dudándolo, ¿no? Yo sigo dudándolo y al final de año hablamos, si quieres, ¿no? Cuando el ahorro pandémico pues haya desaparecido, ¿no?, de los bolsillos de los norteamericanos y veremos a ver qué pasa con la economía. Pero lo que sí que es verdad es que Estados Unidos en ciertos puestos de trabajo pues con una necesidad importante de cualificación, como le pasó, por ejemplo, a las inversiones millonarias que ha hecho la empresa de semiconductores de Taiwán. Bueno, pues parece ser que es que querían inaugurar para 2024 la fábrica de microprocesadores, pero no encuentran personal y posiblemente el señor Biden se encuentre de que no va a poder inaugurar para su campaña, ¿no?, pues la fábrica de semiconductores de Taiwán, porque no encuentra personal cualificado. Yo creo que la necesidad de personal cualificado es un gravísimo problema que está habiendo en Estados Unidos. También es una cosa que está pasando en Europa, pero esto, si nos vamos a Europa, vemos como un país como España o un país como Alemania, pues los dos coinciden en que tienen adolecen de un mismo mal, que es una fuerte caída de la productividad. Respecto a medio año antes de iniciarse la pandemia, la productividad en ambos casos, tanto en Alemania como en España, ha bajado un 2,7%. Y sin mejora de productividad no hay progreso económico sostenido ni incrementos salariales que no provocan subidas de precios, que es lo que realmente es el miedo que tiene el BCE y la señora Lagarde a la hora de decidir qué va a pasar con septiembre y en adelante, ¿no? Pero la productividad no es un tema de neoliberales, ni eso solamente. Es decir, que León Trotsky ya advirtió de que la URSS no podía plantar cara a Estados Unidos hasta que no igualara su nivel de productividad. De ahí la importancia de las inversiones que hizo la Unión Soviética en la época de Trotsky en tractores para la agricultura soviética. Luego, hay que tomarse en serio el tema de la productividad, y lo de la productividad, pues bueno, es un tema que yo tengo muy manido y que soy yo muy pesado. La productividad, que es la forma de poderle poner solución al problema de una posible recesión, soft landing o crisis financiera importante, la solución está en aumentar la productividad. Ya lo decía Richard Nixon a finales de los 70, y eso a día de hoy el instrumento más potente que tiene a día de hoy la civilización es la inteligencia artificial. Goldman Sachs hablaba de que el aumento de la productividad de la inteligencia artificial podría incrementar los beneficios de las compañías del Standard & Poor's 500 en al menos un 30%, y estos beneficios podrían llegar a los empleados en forma de primas salariales o salarios más altos, ¿no? McKinsey hablaba de que la inteligencia artificial generativa, ChatGPT es un ejemplo de esta inteligencia artificial generativa, podría aportar hasta 4,4 billones de dólares anuales a la economía global, lo que es el PIB del Reino Unido, ¿no? Y se prevé que para el 2032 hablamos de que la inteligencia artificial generativa sea un mercado de 1,3 billones de dólares, ¿no? Casi estamos hablando de más de 1%
del PIB mundial. Y Bloomberg habla de que una industria, la de la inteligencia artificial, que va a crecer a un ritmo del 42%. Luego, yo creo que Europa, España, está llegando tarde a desarrollar esta tecnología y la actitud política en términos de legislación, que es importante y es fundamental, yo creo que deberíamos de aprender de lo que hizo, por ejemplo, el señor Al Gore cuando era vicepresidente con Bill Clinton, cuando hablaba de las autopistas de la información y de las facilidades que puso a Internet y la importancia que le dio al desarrollo de Internet para el desarrollo económico y bueno, y lógicamente no se equivocó y el no poner trabas al desarrollo de Internet ha hecho que toda la economía a día de hoy sea Internet. Luego, con esa misma amplitud de miras, tenemos que ver hoy el tema de la inteligencia artificial y no tener tanto miedo a la singularidad de esa tecnología. Una cosa que nos están diciendo por aquí por el chat, que el VTI está por encima de $80 otra vez. JM Mota nos comentaba. También quiero dar las gracias a MT65 por suscribirte de nuevo con Prime. Ana, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y gracias por esa suscripción, que ya van unas cuantas en el día de hoy. Y también dar las gracias, que he visto que me había seguido Chenita, Richie97 y Edgar Kient. Muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch y bienvenidos a la familia, que poco a poco nos acercamos ya a los 4.900 seguidores por aquí, a ver si llegamos a 4.900 antes del cierre por verano y los 5.000 ahí en el tintero, ¿no? Y nos preguntaban antes, nos dejaban aquí un comentario que creo que es interesante. El Rojero, que también es habitual por aquí, dice: con los datos del día, manos libres para la Fed. Pueden hacer cualquier cosa en cualquier sentido, lo que les plazca. Yo creo que va un poco en esa línea. Es que la Fed, con los niveles de inflación y la desinflación que se está generando con la fortaleza económica, pueden tomar la decisión de pausar, de recortar no creo, pero sí de pausar o de volver a subir, ¿no? Viendo estos datos que hemos dicho, que es un error en realidad mirar la foto de los datos, porque hay un decalaje de cuando subes tipos a el impacto en la economía real. Exactamente. Es que yo creo que hay que buscar indicadores que sean adelantados a lo que es la economía. Si estamos, lógicamente, datos del empleo pues no son datos adelantados a lo que se va a producir en la economía. Por ejemplo, el consumo privado en Estados Unidos, el empleo de las tarjetas de crédito para tal consumo, yo creo que son esos indicadores fundamentales a la hora de ver o de poder orientarnos de lo que puede pasar a futuro, ¿no? De todas maneras, está pasando algo curioso con esto del soft landing, ¿no? Y algunas ciertas explicaciones las podemos encontrar con la gestión financiera adecuada que han hecho las grandes empresas en torno a la problemática de la financiación, ¿no? Lógicamente, una financiación cada vez más cara y en tan corto espacio de tiempo, lógicamente, eso lo único que puede hacer es destruir la economía y eso ha sido el mandato que han tenido claramente los principales bancos centrales para controlar la inflación subyacente. Pero lo que sí que es verdad, curiosamente en Estados Unidos hemos visto que en la época del COVID las grandes empresas han aprovechado para poder refinanciarse a tipos de interés muy bajos y ahora pues bueno, pues pueden aguantar hasta al 2025, inclusive a periodos más altos, no mucho más, con tipos de interés que les van subiendo porque esas reservas que tiene tesorería que tienen remuneradas, pues podemos decirlo, parecido al plazo fijo, pues le está dando una rentabilidad neta positiva y eso es lo que está haciendo o lo que está provocando realmente de que no se cumpla pues lo que suele decirse la economía de cuando suben los tipos de interés, pues te carga la economía, te carga la demanda agregada y por supuesto pues lleva consigo a unas recesiones económicas importantes o a crisis, ¿no? Yo creo que la rentabilidad neta que están obteniendo las empresas, porque esos ahorros que han tenido están generando pues, unas rentas cada vez más positivas por los tipos de interés al alza y las financiaciones pues pudieron refinanciarse a tipos de interés muy bajos en épocas de pandemia y todavía pues eso pues se ve de manera muy positiva y de ahí que los resultados que estamos encontrando en muchas empresas pues no son tan malos como pensábamos, sino que ha habido una buena gestión financiera por parte de muchas compañías, muchas multinacionales, aprovechando pues bueno, pues esta financiación barata que va a ser difícil que vuelva como pasó en la época de la pandemia y ahora pues se están beneficiando pues bueno, pues de tipos de interés altos para obtener pues
rentabilidades altas a sus recursos financieros, y claro, si al final, si la rentabilidad que obtiene a sus recursos financieros son superiores al coste que asumieron de la deuda en época de pandemia, que era muy baja, pues la rentabilidad neta es positiva y eso contribuye, por supuesto, a incrementar los recursos propios de la empresa, a incrementar las ganancias y, por supuesto, a que los resultados de las empresas y la solvencia de las mismas pues sea por lo que nos estamos encontrando como sorpresa. Pero quizás sea la buena gestión financiera que han hecho estas compañías, pues bueno, la que parece ser que está contrariando, ¿no? Pues la realidad que pensamos que nos íbamos a encontrar en Estados Unidos, que sería pues una recesión técnica después de verano. Pues no, pues a lo mejor la vamos a encontrar como muy tarde, como muy temprano, pues al final de este año. Y bueno, y el año que viene, por supuesto, pues ya será otro cantar, ¿no? Bueno, vámonos con Christine Lagarde, que ya está preparándose. A ver qué nos dice. Bueno, primero creo que tienen que ir los fotógrafos a darle unas fotos. No sé cómo estará de moreno. Esta mujer siempre toma buenos rayos UVA durante todo el año y siempre está morena. O sea que saldrá tostadita en las fotos. Sí. Y bueno, estamos ahí pendientes, ¿no? Enseguida va a arrancar. ¿Crees que será dura, Ismael, así rápidamente como No, titular? yo creo que va a ser un mensaje. No puede decir en ningún momento de que están cercanos los tipos de interés máximos, porque entonces se produciría la profecía autocumplida y automáticamente los mercados reaccionarían con que se producirían bajadas de tipo de aquí a pocos meses, y eso no va a ser, ¿no? Yo creo que el debate del Consejo de Gobierno parece centrarse ahora más en el tiempo en que los tipos de interés deben permanecer en territorio Restrictivos. restrictivo que en la necesidad de endurecerlos en exceso, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que la autodependencia, el no dejar cerrado posibles subidas de tipo, un mensaje muy parecido a lo que nos encontramos con Powell ayer, y yo creo que el permanecer en territorio restrictivo los tipos de interés altos, yo creo que va a ser pues, bueno, en lo que se va a centrar el BCE, Pues más escuchamos a... quizá la necesidad de endurecerlo en exceso, ¿no? Pues sobre todo por las circunstancias de Alemania y porque los tipos de interés es que estamos hablando de 1, ¿no? Entre 1,10 y 1,12. ¿No? Vamos a escuchar, a ver qué nos... El euro con respecto al dólar. Es decir, Sí. que eso para exportaciones y países exportadores como Alemania, Italia, que son los principales Ismael, países. escuchamos a Lagarde. Sí. The Vice President and I welcome you to our press conference. Inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. The Governing Council, therefore, today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. The rate increase today reflects our assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The developments since our last meeting support our expectation that inflation will drop further over the remainder of the year, but will stay above target for an extended period. While some measures show signs of easing, underlying inflation remains high overall. Our past rate increases continue to be transmitted forcefully. Financing conditions have tightened again and are increasingly dampening demand, which is an important factor in bringing inflation back to target. Our future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary to achieve a timely return of inflation to our 2% medium-term target. We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restriction. In particular, our interest rate decisions will continue to be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data,
the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We also decided to set the remuneration of minimum reserves at 0%. This decision will preserve the effectiveness of monetary policy by maintaining the current degree of control over the monetary policy stance and ensuring the full pass-through of our interest rate decisions to money markets. At the same time, it will improve the efficiency of monetary policy by reducing the overall amount of interest that needs to be paid on reserves in order to implement the appropriate stance. The decisions taken today are set out in a press release that is available on our website. The details of the change to the remuneration of minimum reserves are provided in a separate press release to be published at 3:45 Continental European Time. I will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. Looking at the economic activity first, the near-term economic outlook for the euro area has deteriorated, owing largely to weaker domestic demand. High inflation and tighter financing conditions are dampening spending. This is weighing especially on manufacturing output, which is also being held down by weak external demand. Housing and business investment are showing signs of weakness as well. Services remain more resilient, especially in contact-intensive subsectors such as tourism. But momentum is slowing in the service sector. The economy is expected to remain weak in the short run. Over time, falling inflation, rising incomes, and improving supply conditions should support the recovery. The labor market remains robust. The unemployment rate stayed at its historical low of 6.5% in May, and many new jobs are being created, especially in the services sector. At the same time, forward-looking indicators suggest that this trend might slow down in the coming months and may turn negative for manufacturing. As the energy crisis fades, governments should roll back the related support measures promptly and in a concerted manner. This is essential to avoid driving up medium-term inflationary pressures, which would otherwise call for a stronger monetary policy response. We welcome the recent Eurogroup statement on the euro area fiscal stance, which is consistent with this assessment. Fiscal policies should be designed to make our economy more productive and to gradually bring down high public debt. Policies to enhance the euro area's supply capacity. Ahora comentamos lo más can relevante help de reduce que está diciendo price Lagarde, pressures muy in the resumidamente. medium term, while supporting the green transition, which is also being furthered by the Next Generation EU programme. The reform of the EU's economic governance framework should be concluded before the end of this year. Let's look at inflation. Inflation came down further in June, reaching 5.5% after 6.1% in May. Energy prices fell again, dropping by 5.6% year-on-year. Food price inflation continued to slow but remained high at 11.6%. Inflation, excluding energy and food, edged up to 5.5% in June, with goods and services following diverging trends. Goods inflation decreased further to 5.5% from 5.8% in May. Conversely, services inflation rose to 5.4% from 5% in May, owing to robust spending on holidays and travel, and also reflecting upward base effects. The drivers of inflation are changing.
External sources of inflation are easing. By contrast, domestic price pressures, including from rising wages and still robust profit margins, are becoming an increasingly important driver of inflation. While some measures are moving lower, underlying inflation remains high overall, including owing to the persistent impact of past energy price increases on economy-wide prices. Although most measures of longer-term inflation expectations currently stand Se está at marcando un buen around tostón, 2%, hay que decirlo. some Como de indicators costumbre. remain elevated and need to be monitored closely. Un clásico. Turning now to our risk assessment. The outlook for economic growth and inflation remains highly uncertain. Downside risks to growth include Russia's unjustified war against Ukraine and an increase in broader geopolitical tensions, which could fragment global trade and thus weigh on the euro area economy. Growth could also be slower if the effects of monetary policy are more forceful than expected, or if the world economy weakens and thereby dampens demand for euro area exports. Conversely, growth could be higher than projected if the strong labor market, rising real incomes, and receding uncertainty mean that people and business become more confident and decide to spend more. Upside risks to inflation include potential renewed upward pressures on the costs of energy and food, also related to Russia's unilateral withdrawal from the Black Sea Grain Initiative. Adverse weather conditions, in light of the unfolding climate crisis, may push up food prices by more than projected. A lasting rise in inflation expectations above our target, or higher than anticipated increases in wages or profit margins, could also drive inflation higher, including over the medium term. By contrast, weaker demand, for example, owing to a stronger transmission of monetary policy, would lead to lower price pressures, especially over the medium term. Moreover, inflation would come down faster if declining energy prices and lower food price increases were to pass through to the prices of other goods and services more quickly than currently anticipated. Let's look at the financial and monetary conditions. Our monetary policy tightening continues to be transmitted strongly to broader financing conditions. Risk-free interest rates over short to medium-term maturities have increased since our last meeting, and funding has become more expensive for banks, in part owing to the ongoing phasing out of the ECB's targeted longer-term refinancing operations known as June went smoothly, as banks were well prepared. Average lending rates for business loans and mortgages rose again in May to 4.6% and 3.6% respectively. Higher borrowing rates and the associated cuts in spending plans led to a further sharp drop in credit demand in the second quarter, as reported in our latest bank lending survey. Moreover, credit standards for loans to firms and households tightened further, as banks are becoming more concerned about the risks faced by their customers and are less willing to bear these risks. Tighter financing conditions are also making housing less affordable and less attractive as an investment, and demand for mortgages has dropped for the fifth quarter in a row. Esto no casa con lo anterior que dice, ¿eh? Pero bueno, ahora lo Against comentamos. this background, the annual growth rate of lending continued to decrease in June, falling to 3% for firms and 1.7% for households, with annualized growth rates of 0% and minus 0.2% in the second quarter, respectively. Amid weak lending and the reduction in the Eurosystem balance sheet,
the annual growth rate of broad money fell to 0.6% in June, with an annualized growth rate of minus 1.1% in the second quarter. To conclude, inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long. The Governing Council therefore today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. Our future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary to achieve a timely return of inflation to our 2% medium-term target. Bueno, esto está We will repitiendo lo mismo. continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restriction. In particular, our interest rate decisions will continue to be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation returns to our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We are now ready to take your questions. Thank you. Bueno, se ha marcado una chapa importante y encima al final ha vuelto a repetir lo mismo que ha dicho al principio, con lo cual lo ha hecho más tedioso. Básicamente lo que dice, inflación permanecerá a niveles altos durante mucho tiempo, va a costar mucho llevarlos a nuestro objetivo del 2%, ha hecho un copia-pega del comunicado prácticamente, dice que van a estar restrictivos lo que sea necesario para alcanzar los niveles de inflación del 2%, que va a llevar mucho tiempo todo esto, que a corto plazo se está deteriorando la demanda doméstica y que está siendo débil, que está habiendo muy bajo crecimiento económico, de hecho negativo, y que hay incertidumbre en el crecimiento y en la inflación de cara al próximo año. Sin embargo, dice que la situación del crédito está bajo presión y que a lo mejor eso no impacta del todo o no saben cómo impactará en términos de recesión económica más dura. Es un poco contradictorio con lo que decía anteriormente y por eso decía que aquí estaba siendo contradictoria. Bueno, dice que el mercado laboral sigue fuerte, que la manufactura tiene datos preocupantes y que de momento los servicios se están aguantando muy bien con el turismo tirando al alza, lo que hemos comentado antes Ismael y yo, y que las condiciones débiles en el corto plazo pueden seguir. Resumen así muy cortito de esto, Ismael. Porque la inflación empieza a dar señales de tregua, aunque no suficientes como para bajar la guardia por parte del BCE, mientras el crecimiento económico ya se resiente, ¿no?, de manera importante en el impacto acumulado de meses de encarecimiento constante del coste de financiación, ¿no?, de la subida de tipos, ¿no? Y el frenazo de la economía, pues, de la zona euro, pues, es especialmente relevante en Alemania y en Francia, ¿no? Yo veo que el debate en el Consejo de Gobierno, ¿no?, de esta entidad parece centrarse ahora más en el tiempo en el que los tipos de interés pues, van a permanecer en un territorio restrictivo, ¿no?, y no tanto en la necesidad de endurecerlos en exceso por la circunstancia económica, ¿no? La inflación subyacente es el verdadero quebradero de cabeza del BCE y directamente pues, está conectada esta inflación subyacente a las alzas salariales y también al comportamiento del sector servicios, ¿no? Y yo creo que es importante, si me permite, Héctor, sí, muy rapidito, hacer un poco de referencia a los malos datos del PMI. El PMI compuesto de la eurozona ha caído de 49,9 puntos en junio a 48, en junio, su nivel más bajo desde el pasado noviembre. El PMI manufacturero ha retrocedido de los 43,4 de junio a los 42,7. Es un drama lo que está padeciendo el sector manufacturero europeo, ¿no? Y ese 42,7 registrado es la peor lectura en 38 meses, ¿no? La peor desde el estallido de la pandemia en la primera mitad del 2020, ¿no? Y el PMI de los servicios de julio ha sido de 51,1 puntos frente a los 52 del mes anterior,
aunque se mantiene en territorio de expansión, marca la lectura más baja en 6 meses y se sigue alejando de las positivas lecturas por encima de los 55 puntos de esta primavera. Es tontería, si el PMI manufacturero tira hacia abajo, el PMI de los servicios también va a tirar hacia abajo y posiblemente pues veamos por debajo de los 50 el PMI de los servicios en Europa, pues cuando hablemos, por supuesto, en el último trimestre de este año, ¿no? Sino antes. Vamos a seguir escuchando a Lagarde y ya en la siguiente pregunta voy a tener que despedirme de ti, Ismael, porque se ha enredado mucho esta mujer en el primer speech y nos ha limado tiempo, ¿no? Pero vamos a escuchar la siguiente pregunta, hacemos un balance final contigo y seguimos adelante con la programación. Vamos a ver qué dice Lagarde. September is not definitive. It may vary from one meeting to the other. So I hope it's very clear that we are not in the domain of forward guidance, but we are very strongly rooted in our determination to break the back of inflation and to take inflation back to 2% medium term on a sustainable basis. And to do that, we will be informed by data, we will analyze the data, and we will then decide at that point in time, we will have the inflation outlook, we will have 2 readings of inflation, with all the underlying dissection and understanding of it, and we will have even more understanding of our monetary policy transmission. And that will be repeated every governing council after every governing council so that we can make sure that, as I said, we break the back of inflation. Now, on your second question, our primary job is to set monetary policy so that inflation stabilizes at 2% over the medium term. No dispute about that. But we also have a public duty to make the implementation of our monetary policy as efficient as possible. So by cutting the remuneration on minimum reserves only, that's the basis that we will use, cutting it to 0, we will reduce the amount of interest that we pay, which means the implementation of our policy is going to be more efficient. At the same time, it is going to have no impact on our policy stance, which is currently determined by the remuneration, not on minimum reserves, on excess reserves, which, as you know, are far plentier than the minimum reserves. So that's the decision that we made. More efficiency, and that's also, of course, predicated on the principle of proportionality. Bueno, de esto último que dice Lagarde, y por hacer un balance final, Ismael dice que no están en el terreno de su guía dentro de la inflación, pero que sí que tienen, dentro de su política monetaria para combatir la inflación, pero que sí tienen bastante bien determinado el deseo de romper y de acabar con esta espiral de inflación y llevarla al 2%. Yo creo que es como el objetivo que nos está diciendo todo el rato y un poco el seguimiento de lo que dijo ayer Jerome Powell también. Un último titular con respecto a Lagarde, Ismael. Sí, que las circunstancias económicas norteamericanas no son ni por asomo las europeas, son mucho más bollantes en Estados Unidos. La fortaleza que tiene el empleo en Estados Unidos no es la fortaleza del empleo que tiene Europa. La fortaleza de las empresas norteamericanas no es la fortaleza de las empresas que hay en Europa. La principal locomotora económica de Europa, que es Alemania, está gripada, no solamente Alemania, sino Francia. Los PMI manufactureros y compuestos están por debajo de 50, luego estamos hablando de un frenazo económico importante, y es no solamente Alemania, sino también Francia, las dos principales economías que son las que están más frenadas. Y bueno, pues lo dijo ya en su día el presidente Halcón, ¿no? El más halcón de los halcones del Banco Central de los Países Bajos, ¿no? Klaas Knot, ¿no? La subida de tipos en septiembre es una posibilidad, pero en ningún caso es una certeza, ¿no? Luego el mercado mantiene, pues, pero inclusive con estas declaraciones, pues el mercado mantiene un 53% de probabilidades de que el BCE vuelva a subir los tipos en septiembre. Eso lo va a determinar, pues, la datodependencia de la institución, ¿no? Y veremos a ver, ¿no? Vamos a ver circunstancias externas como el caso del conflicto del grano
en Ucrania, la problemática de la energía, estamos viendo pues el barril de petróleo por encima de los $82 el barril. Y bueno, pues, y una guerra que se enquista a favor de Rusia, que bueno, pues que como demuestra la historia, que cuando juegas a largo plazo y ella el desgaste, le pasó a Napoleón, le pasó a Hitler, le pasó a todo el mundo. Desgraciadamente a Rusia no hay nadie que le gane, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser obligatorio ver después de verano un alto el fuego, ¿no? Como paso previo a una declaración de paz, ¿no? Pero por lo menos un alto el fuego porque esto se está enquistando en la economía europea y la está afectando gravemente. E inclusive yo creo que le puede surgir un problema en las próximas presidenciales al señor Biden si no queda mejor resuelto las circunstancias de Ucrania, porque bueno, cada vez nos acercamos más a las presidencias norteamericanas y eso el año que viene está ahí encima, ¿no? Eso va a ser telita y seguramente, ya os diré, pero podamos hacer aquí un especial informativo con las elecciones de Estados Unidos que va a ser muy, muy llamativo. Pero para eso queda por delante. Para eso queda. Que por cierto, uno de los candidatos demócratas es el hijo de Bob Kennedy, que una de sus propuestas, simplemente como cosa curiosa, quiere hacer que el dólar esté respaldado por oro, plata y Bitcoin. Yo creo que no se parece que los medios de comunicación pues no se ha hecho eco de esta declaración. Hombre, si fuera cualquier persona que se presente a las elecciones, pero estamos hablando ni más ni menos que el hijo de Bob Kennedy, que fue asesinado fue su padre asesinado por ser candidato demócrata, y también sobrino de gran, ¿no? Fitzgerald Kennedy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, va a ser divertido, pero no, eso es otro debate, como tú bien dices. Sí, ya habrá tiempo de comentar. Ismael, como siempre, un placer. Disfruta de las vacaciones, tómate ahí una cervecita a mi salud y nos vemos pronto. Nos vemos a la vuelta del verano. Nos vemos a la vuelta de verano, Héctor. Muchas gracias como siempre por contar conmigo. Es un placer siempre estar con vosotros y nada, pues a vuestra disposición siempre. Y nada, nos vemos con fuerza a la vuelta del verano y disfrutar cuando os toque. ¿Eh? Un abrazo a todos. Un abrazo, cuídate, Ismael. Muchas gracias, un abrazo, Héctor. Y por aquí con nosotros Luis Francisco Ruiz en este especial informativo del BCE, analista de CMC Markets. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Héctor, siguiendo un poco las declaraciones, ¿no? Y la rueda de prensa de Christine Lagarde. ¿Algo que te haya sorprendido? ¿Todo en línea con lo que estaba previsto? Y un poco seguimiento o seguidismo de lo que hizo ayer la Fed, ¿no? Sí, no, y además yo creo que han copiado hasta algunas palabras, ¿no? Algunas expresiones como beating by meeting, ¿no? Sí. Este parece como el partido a partido del Cholo. De Simeone, ¿no? Del Cholo. No sé si lo has comentado antes, pero vamos, a mí es que me venía a la mente. Y vamos, es así, ¿no? Es normal que llegados a este punto, en algún momento tendrían que ser más data dependent. Hombre, tiene que ser siempre data dependent, pero ya cuando remarcan tanto, lo que significa es que no tienen claro que vayan a subir los tipos de interés en la próxima reunión de septiembre. Tiene todo el sentido común, Héctor, porque todavía quedan 6 semanas para la próxima reunión, está el verano de por medio y también está Jackson Hole. Luego, ¿para qué pronunciarse algo ahora y comprometerse cuando hay, pues eso, queda mucho tiempo? Y lo que sí es cierto es que el tono es mucho menos agresivo que las anteriores reuniones, tanto para la Reserva Federal como para el Banco Central Europeo. Lo que sí es cierto es que en esta ocasión la bajada de tono, desde mi punto de vista, está más justificada por parte de Europa, ¿no? Por las condiciones económicas que tiene Europa, que quizás en Estados Unidos, que entre la rueda de prensa, ¿no? y la subida de tipos de interés, se ha publicado el dato de PIB de Estados Unidos y ahí es donde estamos viendo que la economía de Estados Unidos está pues bastante fuerte, ¿no? Y el dato del PIB también en las peticiones iniciales de desempleo, las peticiones iniciales semanales de desempleo, sí, que han sorprendido también positivamente y que sigue mostrando fortaleza. Comparaba con cómo habían sido las solicitudes iniciales de desempleo en la misma semana del año pasado y han sido mejores en este año. Es llamativo, ¿no? Cómo está aguantando la economía de Estados Unidos. En cambio, en Europa sí que hay otros síntomas también.
Sí, bueno, en alguna ocasión también lo hemos comentado. A mí me sorprendía mucho que el euro mostrase tanta fuerza respecto al dólar y llegase a alcanzar los 1,12 y pico, ¿no? Con la economía de Europa mostrando tanta debilidad y la economía de Estados Unidos mostrando tanta fortaleza. Esta semana se conocía en la confianza de consumidor de la Conference Board y el repunte del PIB y la aceleración del PIB en Estados Unidos se debe a que el consumo en Estados Unidos se está acelerando. El consumidor está mostrando mucha fuerza y parte de esa fuerza es porque al final, por un lado, piensan, porque cuando se publican algunos datos de confianza del consumidor, por ejemplo, la Universidad de Michigan, y se hacen previsiones, ¿no?, de inflación a largo plazo, a 1 a 5 años, por ejemplo, para el consumidor de Estados Unidos, tienen las expectativas de inflación bastante bien ancladas. Y eso también ocurre en Europa. Es decir, que por un lado los participantes del mercado no esperan que la inflación se vaya a desparramar. Y si por otro lado hay un mercado laboral fuerte, como el que está ocurriendo en Estados Unidos, como el que estamos viendo, porque ya la semana que viene vamos a conocer el dato de empleo y el dato de empleo va a ser lo mismo que hemos conocido en los últimos meses, es decir, creación de empleo en torno a 200.000 puestos de trabajo, tasa de desempleo 3,6% y los ingresos laborales creciendo a 0,3% mensual, que eso te deja más o menos una creación, una subida de los ingresos de los trabajadores en torno al 4 y pico por ciento, más o menos, ¿no? Luego, Estados Unidos, desde mi punto de vista, es normal que mantenga los tipos de interés donde los tenga ahora, y porque tiene un mercado laboral pues bastante fuerte, que desde mi punto de vista es un poco la envidia de Europa, donde pese a que la subida de tipos de interés ha sido bastante menos intensas, ya la economía empieza a mostrar mucha más debilidad. Sí, además, hoy compartía los datos de solicitudes de crédito por parte de las compañías y cómo está el momentum del crédito, y estamos a niveles prácticamente 2008, peor que la pandemia incluso. Es decir, y lo ha dicho Lagarde también en la comparecencia, ¿no?, que dice que la situación del crédito está bajo mucha presión ya. Y que pese a esto, pues mientras no tengan otros datos y no se traslade al desempleo, pues ha dicho que niveles restrictivos durante el tiempo que sea necesario. Eso es lo que está comentando. Lo que pasa es que ya recesión técnica y lo que falta es afectación en el mercado laboral, ¿no?, aquí en Europa, en realidad. Sí, luego, bueno, respecto al crédito, lo que sí está ocurriendo, que también se está viendo en las cuentas de los bancos españoles. No está aumentando el crédito, no hay una demanda de crédito y no deja de ser un indicador cíclico. En este sentido, lo que sí está apuntando es que los agentes no piden crédito, las familias no piden crédito. Lo que sí es cierto es que hay fortaleza en el consumo, que es una de las cosas que han hecho que la inflación también se mantenga, una de las variables que también han hecho que la inflación se mantenga en estos niveles, y es porque las familias no tienen unos niveles de endeudamiento muy elevados, comparados con la crisis del 2008-2009. Luego, eso es un factor positivo en este sentido. Lo que sí es cierto es que, claro, no piden crédito. No, luego sí es cierto que hay consumo, el consumo está fuerte, pero no hay demanda de crédito. Porque además, sobre todo cuando la demanda de crédito es principalmente pues, para la compra de viviendas, ¿no? Y en este caso, a los precios a los que ha subido el mercado inmobiliario, poca demanda de crédito va a haber. Se está viendo pues como también el sector inmobiliario se está ralentizando. ¿Cuándo va a llegar la ola si esto continúa al mercado laboral? Pues no lo sé. Yo espero que no llegue nunca, ¿no? Por el bien de todos, ¿no? Que realmente luego continuemos repuntando, ¿no? Que es el escenario del famoso soft landing, ¿no? Que aterricemos, que es lo que están más o menos puesto en las proyecciones macroeconómicas de los bancos centrales, en este caso el BCE, que es más o menos que vayamos desacelerándonos un poco, que estemos en una fase de estancamiento. España, por ejemplo, pues para finales, para el cuarto trimestre de año, pues podría estar plana, ¿no?, sin crecimiento, por el efecto de la subida de tipos de interés, una menor demanda, y que eso ayuda a controlar la inflación. Es lo que se está buscando. Lo que pasa es que en esa combinación, a ver si somos realmente capaces de luego volver a reacelerar la economía y que no se destruya empleo, que eso sería el mundo ideal para todos. Eso sería el mundo ideal para todos, y en lo que ayer estaba subida la Fed y también ahora hablando Christine Lagarde, sí que habla de crecimiento, de qué preocupación, pero en ningún caso habla de recesión ni dura ni suave. Dice que ya se verá, que de momento lo que tienen es debilidad
y que pues su escenario central yo creo que es lo que dices tú, de recuperación a partir de que a medida que avance el tiempo. El problema es que con este nivel restrictivo de política monetaria y que la quieren mantener además durante mucho tiempo, claro, el problema no es subir los tipos a los niveles que los han subido, que ya es problema, sino mantenerlos altos durante mucho tiempo. Eso va a drenar también mucha liquidez a medida que avanzan con el QT, ¿no? Los dos bancos centrales. Parece como misión imposible que en algún momento no haya contracción, sí de verdad, en el empleo, ¿no? Sí, si quieres también le puedes añadir que tampoco va a haber mucha ayuda del sector público, ¿no? En el sentido de que la política fiscal, a medida que tenemos que cumplir con el pacto de estabilidad, Exacto, pues sí, no sí. va a ser, no va a ayudar en ese sentido. Es un motor que va a desaparecer. Por ejemplo, la economía española está creciendo por la demanda externa, por las exportaciones. Luego puede ser que dentro de esto. Yo lo que sí creo es que yo veo la economía europea bastante más débil que lo que quizás eh, se pueda extraer de las proyecciones económicas que están haciendo los bancos centrales o, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Y si nos centramos solamente o fijándonos un poco en los últimos indicadores que estamos viendo del ciclo económico, cuando estamos viendo los PMIs, ¿no?, que se han publicado esta semana, los adelantados, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el IFO alemán también que se ha publicado, ¿no?, la encuesta Sentix, el ZW, ¿no?, todos esos indicadores que están muy pegados al ciclo económico, están empeorando. Es decir, que el tercer trimestre del año ha empezado peor todavía que lo que era el segundo trimestre. Y se está ahondando algunos sectores, pues lo que es en zona de contracción, que es el sector manufacturero, la industria, y el servicio se está convergiendo a la baja. Y además también se está haciendo pues, los indicadores más adelantados dentro de esos indicadores, o sea, que son los nuevos pedidos, etcétera. Luego, sí tengo la sensación de que la economía está un poquito más débil de lo que ellos se está comentando. La semana que viene vamos a tener también los primeros datos, ¿no?, el lunes, ¿no?, tanto de crecimiento de PIB y también de inflación para la eurozona. Y nos vamos a encontrar una situación ahora mismo que se podría llamar de estanflación, porque vamos a encontrarnos con un PIB, ¿no?, en torno a 0% de crecimiento trimestral, la primera lectura, y luego con unas inflaciones, tanto subyacente como general, que no bajan del 5%. Lo que sí es cierto que esas encuestas preliminares, cuando las empiezas a leer y ves esos datos, te metes un poco más en los índices de precios, etcétera, sí sugieren que la inflación va a continuar retrocediendo hasta alcanzar el 3% a finales de ejercicio. Luego, yo creo que con las subidas acumuladas de tipos de interés se ha cumplido con el objetivo de controlar la inflación, y sobre todo porque las expectativas de los agentes económicos a día de hoy no es esperar un repunte de la inflación. Mira, estaba viendo que acaba de abrir el mercado norteamericano, SP500 subiendo un 0,75% ya en 4.600 puntos, está ya prácticamente yéndose a atacar esa resistencia más inmediata que tiene y sigue con esa verticalidad tremenda. Es decir, que lo de la Fed de ayer estaba cocinado, recocinado y más que cocinado, y lo de el BCE de hoy pues tampoco afecta, ¿no? Yo creo que no hay miedo. Antes lo hablaba con John, que ha pasado por aquí, y con Ismael, y parece que el miedo no existe ya en los inversores, ¿no? Ya se ha dejado como la inflación en el cajón, la recesión incluso también, y ahora pues está en modo fiesta, ¿no? La renta variable. Sí, no vamos a hablar de exuberancia, porque cuando se ven las encuestas, ¿no?, a los agentes no están mostrando unas lecturas muy optimistas, ¿no?, o lecturas exuberantes. Pero sí es cierto que poco a poco los índices no paran de subir, y lo tenemos pues cerca de esas zonas de ya el S&P, ¿no?, a torno a 5 puntos porcentuales de máximos históricos, y el Nasdaq, ¿no?, aproximadamente. Es decir, que los tenemos ya encaminados o apuntándose. A mí lo que me sorprende en todo esto es que los beneficios de Standard & Poor's 500 van a retroceder este trimestre. Y las ventas se van a quedar prácticamente planas, y los márgenes de las empresas están cayendo. bajando. Es decir, que los múltiplos de valoración, o sea, que hay que ser consciente que el que entre ya en esta tendencia alcista tiene que ser consciente que está ya pagando la bolsa pues a unos precios por encima de su media histórica en el caso de Standard & Poor's 500. Luego sí, sorprende mucho, pero ahora fíjate, estaba viendo el euro dólar en pantalla, lo tenemos a 1,1128, ¿no? Es quizás ahí donde más esté el euro dólar, es donde más el impacto está siendo más intenso, porque estamos viendo por un lado que los bonos
en Europa están recuperando un poquito en precios, están relajando en tipos de interés, mientras que los bonos en Estados Unidos, por ese buen dato de PIB, está pensando que a lo mejor en septiembre a la Fed, aunque haya puesto modo pausa, date dependen, con estos datos que se acaban de publicar, a lo mejor le toca subir. Y ahí el diferencial de tipos de interés se volvería a ampliar. Y estamos hablando que la diferencia de tipos de interés entre el bono alemán y el bono de Estados Unidos a 10 años es de casi un punto y pico porcentual, ¿no? O sea que estamos hablando de tipos de interés, unos diferenciales bastante amplios. Y sin lugar a dudas, el activo que mejor está cotizando, lo que está ocurriendo hoy en la sesión, es el euro dólar, y que sería la definición perfecta, ¿no? Una Europa con una economía débil que pausa tipos de interés desde mi punto de vista de forma justificada, y una Fed que pausa tipos de interés en niveles bastante más altos que en Europa, bueno, por pausar, por esperar un poco, porque realmente la economía continúa sorprendiendo positivamente, la economía a nivel macro, porque a nivel empresarial, pues lo que te he comentado, que a mí me Sí. sorprende muchísimo que las bolsas continúen manteniendo esa tendencia alcista, pese a que estamos viendo ya un momento negativo en los beneficios de las empresas de Estados Unidos. Al final, pues bueno, ya podemos hablar otra vez del proceso de concentración, de que son 4 megacorporaciones las que van tirando, que es Meta, que es Google, que es por la inteligencia artificial, bueno, por lo que sea. Por lo que sea, pero Pero bueno, al final, técnicamente es verdad que a nivel técnico es muy alcista y que luego la macro y lo fundamental no acompaña. Ese es el contexto que vemos. Pero lo siguiente que quería añadir es que viendo este contexto y viendo que ya se va a dejar atrás las reuniones de los bancos centrales, y teniendo en cuenta que a lo mejor en septiembre van a estar tranquilos porque son 8 semanas lo que tenemos y está el agosto de por medio, que cae el volumen, etcétera, si crees que tendremos, si no hay nada raro, un mes de agosto tranquilo, o podría esperarse un mes de agosto tranquilo si nada raro pasa. En términos de mercados me refiero, claro, porque vete tú a saber luego. bueno, a ver, si empezamos a ver catalizadores, ¿no? Buscando catalizadores aquí en la coctelera, y empezando a imaginar a ver qué puede ocurrir para que haya un mercado volátil, ¿no? Y estamos hablando de la bolsa, en ese sentido. Pues yo ahora mismo no encuentro ninguno. Solamente la pura estacionalidad. Pero si las bolsas no han corregido con los resultados empresariales que se han publicado, me refiero a la de Estados Unidos, porque yo creo que ya se pueden también hacer matices ahí, porque las referencias, los resultados en España están siendo positivos, están superando estimaciones, están sobre todo el sector financiero. Si no han corregido, me cuesta mucho pensar qué catalizador, o no sé, Héctor, si a lo mejor tienes todo alguno pensando por ahí, podría provocar una corrección en las bolsas. Yo creo que es solamente la pura estacionalidad que genere un poco de volatilidad o que haya algún susto, pero ahora mismo no encuentro ninguno. Quizás el único, por decir algo que pueda pinchar un poco todo escenario de Goldilocks o soft landing. Pues es otra vez que vuelve a la incertidumbre geopolítica, ¿no? Sí. Que estamos viendo que los índices de materias primas, ¿no? Sobre todo las agrícolas, pues lo empiezan a recuperar con fuerza, que el petróleo lo puede hacer por las limitaciones a las exportaciones en el Mar Negro, ¿no? Por parte de Rusia, que está haciendo que sí que los granos, sobre todo los cereales, estén repuntando con fuerza. Por ahí podría venir un escenario de incertidumbre, ¿no? Eso sí que sería, pues afectaría negativamente a los dos palos, ¿no? Generaría más inflación y provocaría pues una desaceleración, ¿no? más intensa. Pues bueno, por ahí podría venir, pero realmente el mercado, lo que es la bolsa, desde mi punto de vista, y en contra de la lógica, es tendencia alcista acusada con sobrecompra. Y bueno, muchas veces ponerse en contra del precio no tiene sentido. Otra cosa es no ponerse en contra, otra cosa es ya sumarse a la subida, ¿no? O pensar que va a corregir. Pero catalizadores para que pierda niveles no encuentro ahora mismo ninguno, Héctor. Pues ¿Qué te he ya que comentado, no? ya que me preguntabas, yo es que te iba a decir justo eso, mercado de materias primas que se caliente mucho y tema de incertidumbre geopolítica. Por cierto, acaba ya la reunión del Banco Central Europeo con la rueda de prensa de Christine Lagarde.
ya te digo, no, mira, aquí tenemos el eurodólar en pantalla, justo lo que comentamos. Te iba a decir eso mismo que tú has dicho y decía, y a lo mejor si se les va la pinza en Jackson Hole, que no parece que se les vaya a ir y vayan a lanzar un mensaje que ahora mismo no tenemos previsto, pero ya vimos que el año pasado sí generó volatilidad por el tema de la inflación, etcétera, pero este año sí que sería una sorpresa que en Jackson Hole metieran volatilidad al mercado. Pero ya te digo, no es descartable por buscar algo ahora que tengamos en el calendario sobre el papel. Vamos a ver las nóminas no agrícolas de la semana que viene, ¿no? También el dato de inflación, no sé, pero está todo yo creo que bastante en precio. O bastante, no en precio, sino bastante asumido por los inversores. O me parece a mí, vamos. Sí, pero también puede ser el propio ciclo económico, ¿no? Que no lo hemos Claro, comentado. claro, O sea, claro. puede ser que el propio ciclo económico, que la economía continúe desacelerándose, se empieza a entrar en recesión, haya más dudas, haya menos consumo interno, etcétera, y todas esas dinámicas, pues al final pues terminen generando desconfianza, pero bueno, no está ocurriendo. Sí, la realidad es que yo creo que todos en el día a día vemos cómo nuestra economía se deteriora un poquito, pero a nivel macro esto no está ocurriendo, se sigue creando empleo, no ganamos lo suficiente, pero se reparte esos ingresos y está haciendo que al final el ciclo se continúe extendiéndose y se resista a ser un ciclo normal o como los que hemos vivido con anterioridad. Luego, el principal riesgo que hay, sin lugar a dudas, es los elevados niveles de deuda pública en este caso, no de las familias o de las empresas. Y ahí es donde realmente, y ese hecho de que nos tengamos que ajustar otra vez al pacto de estabilidad, pues puede ser que pueda acelerar un poquito más la debilidad económica. Quizás por ahí pueda venir un poquito más, pues eso, los tiros de cara al futuro, ¿no? Que empecemos a hablar otra vez de las primas de riesgo, porque haya que financiar todos esos déficits, ya unos tipos de interés más elevados. Pues Luis, nos vamos a quedar con todo esto. Yo creo que ha sido una intervención como siempre fantástica. Te espero en breve, si todo va bien el 31 de agosto estarás por aquí, si nos coincide todo, en principio lo tenemos ahí agendado para que vengas por el canal y como siempre un análisis muy muy acertado desde mi punto de vista. Y nada, que te deseo feliz verano, feliz agosto y que volvamos con las pilas cargadas. Igualmente. Descansa, Héctor, y un abrazo y un saludo a todos. Un abrazo, Luis, cuídate mucho. Chao. Hasta luego. Bueno, pues abordamos ya por aquí la última parte del programa, ya despedirnos de este especial. Por cierto, que he visto algún comentario, Antonio Peri, dices que había saludado por aquí, también te deseo muy buenas tardes. A todos los que habéis seguido el canal en estos últimos momentos, también muchísimas gracias. A ver, que he visto que había Viztanale y H4CK, bueno, es un nombre raro, H4 voy a decir, y Hugo VR23, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch, bienvenidos a la familia, muy cerca ya de los 4.900 seguidores. Y simplemente os recuerdo, si os gusta el contenido, que os suscribáis, por supuesto, ya eso os lo digo y además lo tenéis recordado aquí arriba en el fondo del canal. Por supuesto que os unáis a mi comunidad de Discord, que he visto que os habéis unido 3 o 4 en el día de hoy, así que bienvenidos también a la familia en Discord. Y quiero dar las gracias también por aquí, que había visto que Carlos SLGZP dice, es increíble estos programas y sí, es mejor verlos aquí que en YouTube, jajaja, vaya pedazo de canales tienes, Héctor, muchísimas gracias por tu mensaje y tu comentario. Aquí la verdad que interactuar con vosotros es un lujo y Twitch lo permite bastante bien, es la realidad, el interactuar con los usuarios, la comunidad que se crea, el vínculo que creamos, así que genial porque lo veas en directo y muchísimas gracias a todos por pasaros, al señor Phoenix también, muy buenas tardes, y a Javichu también, muy buenas tardes, o sea, bueno, ya te he saludado antes, pero gracias como siempre por estar por aquí y comentar y al pie del cañón. Bueno, gente, simplemente os digo, mañana no va a haber programa, ya sabéis que esta semana iba a ser más cortita y la semana que viene va a ser más cortita aún. La semana que viene vamos a hacer el lunes las claves de la semana y el martes con Gustavo Martínez. El último programa antes de cogerme un respiro. Luego el 8 de agosto vendrá José Luis Cárpatos. En un periodo de impasse que estaré de aquí para allá, pues haré programa y el 8 de agosto estaremos con Cárpatos. Y el 22 de agosto también haré programa en solitario. Y luego el 31 con Luis, otra vez, que vendrá por aquí. Así que
Nada, que paséis muy buen final de semana, muy buen viernes, muy buen el resto del jueves que os queda, buen fin de semana, y el lunes aquí con las pilas cargadas, con las claves de la semana. Incluso haremos las claves seguramente de la primera quincena de agosto, luego haremos las claves cuando esté yo en solitario el 22 de lo que resta de mes, además de contaros pues cómo se encuentra la economía y diferentes cosas de valor, ¿no? que tengamos. Y nada, pues eso, que encantado como siempre de estar con vosotros por aquí. Y Ota, muchas gracias también por saludar por primera vez por el chat, y un abrazo a todos y nos vemos próxima semana 5 o 6 de la tarde, ya veremos la hora del lunes, seguramente 6 de la tarde, por aquí en mi canal de Twitch. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y sed buenos, y pasaremos lista el lunes. Un abrazo, chao.